Gracias por permitirme estar en tu formación académica. Con cada video es un aporte de mi persona para ti. Con mucho cariño he realizado estos videos para ayudarte a comprender y a entender esta bella área de la ciencia, las matemáticas. En este video vamos a comenzar el estudio de los vectores, algo sumamente importante que se ve también en el área de la física. Así que te invito a aprender y a escribir y razonar. ¡Vamos a la pizarra! Un vector es un segmento de recta dirigido. Es decir, cuando hablamos de vectores, hablamos de flechas. Cuando nosotros nos piden ubicar o encontrar vectores a partir de puntos, lo primero que debemos hacer es, en el eje de coordenadas, ubicar los puntos señalados. Es muy fácil y conforme los estudios preliminares que tú posees, lo debes de saber realizar. Aquí tenemos un ejercicio donde tenemos el punto A, B, C, D y E, recordando que los puntos tienen sus coordenadas especificadas entre paréntesis. La X siempre está ubicada de primero y la Y siempre está ubicada de segundo. Vamos a ubicar A. Tiene en X el valor -3. La X es la línea horizontal, el valor -3 está acá. Y la Y es 3 positivo, está acá. Si unimos esos dos valores, tenemos fácilmente la representación del punto A. Fíjense bien, estamos ubicando puntos. La diferencia de esta nomenclatura con esta es la flecha que lleva en la parte superior. Cuando tiene una flecha en la parte superior o una raya, es indicativo de que se trata de un vector, de un segmento de recta dirigida. Cuando no tenemos ninguna raya sobre sí misma, es porque estamos hablando de puntos. Así que tenemos que empezar a diferenciar lo que es un punto con respecto a lo que es un vector. Continuamos. Ubicamos el punto B, -2 en X y 1 en Y. -2 en X y 1 en Y sería este punto. Este es el punto B. Luego el punto C, 1 en X y 1 en Y sería este punto. Es el cruce de los dos. El punto D, 1 con -2. 1 aquí es -2. 1 con -2. Este sería el punto D. Y el punto E, 2 con -3. 2 en X con -3. Este sería el punto E. Después de haber ubicado los puntos en el plano o en el eje de coordenadas, debemos ver los vectores que nos piden que realicemos. El primero es AB. Fíjate el orden de presentación. AB significa que desde A sale la flecha y llega a B. Se habla entonces del punto de origen y el punto final de la flecha o del vector. El punto origen será A y el punto extremo o final será B. Eso quiere decir que me ubico en A y llego hasta B y coloco la flecha. Es distinto el ordenamiento AB a BA. Aquí el origen es A y llega a B tal cual como está dibujado, y BA sería lo contrario. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la orientación o dirección del vector. Las letras o los puntos nos indican que sale de A y llega a B. Quiere decir que la flecha es en esta dirección. El segundo vector es CD. Sale de C y llega a D. Su origen es C y su punto final es D. Buscamos C, que lo tenemos acá, 1 con 1, y buscamos D, que es este que está acá. Entonces el vector sale de C y llega a D. Lo tenemos ahí dibujado. Este es el vector CD. Este es el vector AB. ¿Estamos claros? Y ahora finalmente tenemos el vector solicitado EA.
sale de A, cuyo origen es la E, y llega al A. Tenemos aquí la E, el origen, y sale hasta la letra o punto A. Es este vector orientado en este sentido. Este es el vector EA. A los vectores los podemos hallar según la gráfica o también según las coordenadas. El ejercicio anterior nos enseñó cómo ubicar los vectores en forma gráfica, desde un punto origen hasta un punto extremo. Ahora vamos a encontrar un vector, pero según sus coordenadas. Partimos también de lo que son los puntos en el plano y de ahí vamos a encontrar las coordenadas finales del vector solicitado. Uno de ellos es el vector AB. Recordamos, sale de A y llega a B. Origen extremo. La fórmula para calcular las coordenadas vectoriales es la siguiente. La X del final o del extremo menos la X del origen. En este caso, la X del extremo es B y la X del origen es A. Entonces sería XB menos XA. Igualmente se hace con la Y de B menos Y de A. Es muy fácil. Hallar las coordenadas de un vector no es más que restar las coordenadas de los puntos de extremo menos el origen. Entonces hacemos XB menos XA, YB menos YA. Y vamos así a encontrar las coordenadas del vector AB. ¿Quién es X de B? X de B es la primera posición, es el menos 2. La fórmula, colocamos el menos de la fórmula y ubicamos la coordenada del punto A en X, que es menos 3. Aquí siempre o casi siempre los estudiantes se equivocan o cometen algunos errores. Confunden el símbolo de la ecuación o de la fórmula con el signo del punto o referencia. Una cosa es el signo de la fórmula y otra cosa es el signo del punto en cuestión. Si el punto en cuestión es negativo, hay que diferenciar los dos signos, el de la fórmula y el del punto, cuyo resultado ejerce una multiplicación y da positivo. Repito, se coloca el punto del extremo, que es menos 2, menos de la fórmula el punto del origen, que es menos 3. Aquí tenemos una multiplicación de símbolos, menos por menos da más, y quedaría menos 2 más 3. Menos 2 más 3, resultado 1 positivo. Símbolos diferentes se restan y queda el símbolo del mayor. Quiere decir que la coordenada del vector AB en la posición X es el valor 1. Vamos a hallar ahora su coordenada en Y. Sería Y del extremo menos Y del origen. El extremo es 1 menos de la fórmula el origen en Y, que es 3. 1 menos 3 da menos 2. Entonces tenemos como resultado las coordenadas del vector AB 1 y menos 2. Continuamos con el segundo vector solicitado, el vector CD. Origen es C, extremo es D. La fórmula es siempre igual. Las coordenadas del extremo menos las del origen. En el caso de las X, XD menos XC. En el caso de las Y, YD menos YC. Lo hacemos. XD es 1. Menos XC es 1 también. 1 menos 1, 0. Coordenada del vector CD, 0. En las Y, YD es menos 2, menos 1, menos de la fórmula, 1 positivo. Quedaría símbolos iguales, se suma, da menos 3. Las coordenadas del vector CD es 0, menos 3. Fíjense bien. Cuando tenemos el vector 1 menos 2. Esto se refiere a una raya dirigida, una línea recta con dirección, sentido y magnitud. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un vector. Aunque la forma de escritura sea entre paréntesis y dos números separados por una coma que se parece a esto que tenemos acá,
hay que saber que son dos cosas diferentes. Esto se refiere a un vector y esto se refiere a un punto en el espacio. Vamos a realizar una representación gráfica de lo que significa esto y esto para entender a qué hago mención. He colocado en la pizarra coordenadas iguales para lo que es un punto y para un vector. En este caso los llamé idénticos para que tú logres comprender aún más las diferencias que involucran estos dos temas o áreas de trabajo. A sin raya arriba es un punto en el plano o en el espacio, dependiendo de las coordenadas que presente. Si tiene 2 coordenadas es en el plano y si tiene 3 coordenadas sería en el espacio. Punto a graficar o punto a trabajar. Esta A no representa un punto sino un vector. Ya tenemos aquí un vector dado por coordenadas. Vamos ahora a representarlos para poder entender la diferencia entre uno y el otro. El primero, por ser un punto, simplemente ubico la X, la dirijo hacia la Y y ubico el punto en el plano indicado. Aquí tenemos el eje de coordenada, la X es 2, la Y es 3, subo y 1 y ese es el punto. Ese es el punto, 2 en X, 3 en Y. Eso es todo, ¿ok? Un punto en el plano. Ahora, el vector 2, 3, igualmente tengo que hallar esta ubicación, 2 en X, 3 en Y, pero fíjense, yo no voy a dibujar un punto, porque no estoy trabajando un punto o no se trata de un punto, es un vector. Entonces el vector será saliendo del origen y llegando a ese valor de 2 en X y 3 en Y. Fíjense la diferencia, este es el vector A y este es el punto A. Y recuerda, a la hora de trabajar tienes que identificar muy bien cuando se trata de un punto o cuando se trata de coordenadas de un vector, para que no cometas ningún error. Para terminar este video vamos a hallar el vector AB en forma gráfica y por coordenadas. Recordamos que el vector AB está dado según los puntos de origen y extremo. Aquí están el punto A, 1, menos 2 y el punto B, menos 3, 2. Vamos a hacerlo primero por coordenada. La fórmula es X del extremo menos X del origen, Y del extremo menos Y del origen. Ubicamos el X del extremo, sería menos 3. Lo colocamos menos de la fórmula el X del origen, que es 1. Menos 3 menos 1 da menos 4. Resultado para la coordenada en X del vector, menos 4. Buscamos ahora la coordenada Y. Y de B sería 2 menos de la fórmula, el Y del A sería menos 2. Aquí encontramos entonces una multiplicación de símbolos entre el símbolo de la fórmula y el símbolo del valor de la coordenada. Menos por menos da más, quedaría 2 más 2, en ese caso 4. En definitiva, la coordenada del vector AB es menos 4, 4. Vamos ahora a obtener el mismo vector en forma gráfica a partir de los puntos establecidos. El punto A, X en 1 positivo y Y en menos 2. Aquí lo tenemos graficado, el punto A. El punto B, menos 3 en X. Y en Y tenemos el valor 2. Tenemos el punto B graficado. El vector AB es el vector que sale de A y llega a B. Con una línea recta lo trazamos. Este es el vector AB en forma gráfica y en forma de coordenada. Vamos ahora a graficar el vector a partir de sus coordenadas obtenidas y vamos a ver qué ocurre entre este vector a partir de puntos y el vector según sus coordenadas. Veamos.
Las coordenadas del vector AB son menos 4, 4. Menos 4 en X, 4 en Y. Por ser un vector, sale del origen y llega a este punto. Fíjense algo, este es el vector AB. Realmente este vector es el mismo que este. Lo que ocurre es que los vectores pueden ser trasladados. Este vector obtenido de sus puntos es trasladado al origen y resulta este con sus coordenadas. Quiere decir que cada vez que calculemos o tengamos un vector dado por coordenadas, es producto o saliente del origen mismo, sin haber afectado o alterado su realidad existencial de los puntos origen y extremo de los cuales surgió el mismo. Fíjense, él tiene un valor en X de 1 positivo. Ese valor es trasladado hasta acá y sale de 0 y llega al menos 4. Quiere decir que se traslada 1 saliente, entonces viene para acá y queda el menos 4. Aquí llega hasta 2, pero él baja menos 2. Si lo subimos al 0, quiere decir que subimos 2 valores y aquí subimos 2 valores y llegó al 4. Exactamente en magnitud es el mismo vector. Uno graficado a partir de puntos saliente y llegada y el otro a partir del 0, por lo que se llama trasladar un vector. Como vimos, los vectores son segmentos o rectas dirigidas, así que tienes que recordar siempre la manera de escribirlo y la diferencia entre un vector y un punto. ¿Por qué? Bueno, porque son distintos y las operaciones que se realizan con ambos también tienen sus reglas y sus diferencias. Así que no los confundan. Sígueme en este canal, Profesor Dairon, y seguiremos estudiando juntos para mejorar nuestro conocimiento y nuestras calificaciones.